Muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto estar con ustedes y saludarlos. Vamos a empezar a hablar el día de hoy de nuestro tema, que es las cárceles en la época de don Porfirio Díaz, instituciones creadas para reflejar el autoritarismo y el control de Díaz. Saludos. Bien, empecemos por la base ideológica. La base ideológica de su gobierno se establece en la frase orden y progreso. El orden, pues era obviamente uno de los proyectos principales, a través de la famosa paz porfiriana. ¿En qué consistía? Controlar socialmente a la sociedad, a los grupos que estaban en subversión. Esto lo llevó a la famosa paz porfiriana, aplicando principalmente la famosa policía rural, con el apoyo militar, la cual invadía todas y cada una de las rancherías de el México de aquel entonces, utilizando la represión social y torturando a cientos de familias para que lo obedecieran. Y por el otro lado tenemos el progreso como sistema económico, ¿sí? Y como ideología importante a través de la inversión extranjera. Recordemos que siempre fueron países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos los que van a llevar a cabo la inversión. Y se logró el desarrollo de importantes industrias como la del ferrocarril o la industria textil o algodonera. El siguiente punto es las características del periodo. Recordemos que su periodo presidencial va a durar de 1877 a 1911, aunque la primera fase solamente comprende de 1876 a 1880, ya que después permite las primeras elecciones y deja de manera muy hábil a su amigo y compadre Manuel González para obviamente estar en el poder. Después ya toma el poder de manera consecutiva, conformando lo que se conoce como la llamada dictadura. Pero las características importantes del periodo son las siguientes. Primero, represivo. Recordemos que él era un personaje de carácter duro y fuerte, y la fuerza militar fue su apoyo. Por lo tanto, la represión fue el instrumento para controlar aquella sociedad y a las personas que no estaban de acuerdo con su poder. El segundo punto, pues, es como característica un gobierno elitista, en el cual finalmente solamente daba favores a aquellos que estaban en la alta clase, es decir, a los llamados científicos, colocándolos en los puestos más altos y apoyándolos para que continuaran de manera indefinida. Otro punto importante lo tenemos en la llamada ideología positivista. Esta consistía en pensar que a través de esta filosofía el país iba a lograr su crecimiento y desarrollo por un periodo indefinido o bien por una larga cantidad de años, como lo mostró durante sus más de 30 años en el poder. Y finalmente, pues la manipulación, el dominio, el control ideológico hacia todos los grupos de la sociedad que se vivía en aquel entonces. El siguiente punto es Valle Nacional en Oaxaca. Recordemos que Oaxaca fue uno de los sitios importantes para el desarrollo del porfiriato, no solo porque el personaje pues había sido originario del mismo, sino porque parte de su política se desarrolló en dicho estado. Ahí encontramos las llamadas haciendas tabacaleras españolas, que comenzaron a llegar desde muy temprano en la Nueva España y comenzaron a instalarse en la región. Obviamente, pues explotaban a los indígenas a través de la famosa tienda de raya, a través de pocos salarios y a través del maltrato físico. Muchos de estos personajes pues fueron llevados a la muerte a través de situaciones como el esclavismo o como también el maltrato físico y la tortura. Por ejemplo, el llamado, enterramiento, ¿sí? de físico que se les hacía a muchos campesinos de enterrarlos vivos en fosas profundas llenas de insectos para que fueran devorados. O también colgarlos, ¿sí? boca abajo hasta que obviamente
la cabeza les explotara, además de ser castigados a latigazos. Situaciones muy lamentables que no solamente se vivieron aquí en Valle Nacional, Oaxaca, sino también en el estado de Yucatán. Una de las primeras instituciones creadas por don Porfirio Díaz fue la cárcel de Quintana Roo, una institución para eliminar a los mayas principalmente. Ahí se desarrollaron trabajos forzados, se les castigaba en las minas de sal y se les azotaba y dejaba morir antes de un año en el lugar. Ahora nos toca hablar brevemente del Palacio Negro de Lecumberri. El edificio que albergó la antigua cárcel del país se inauguró el 29 de septiembre de 1900, durante el gobierno de Porfirio Díaz, en la zona oriente de la Ciudad de México. Desde ese año y hasta 1976 funciona como penitenciaría. Uno de los acontecimientos históricos más destacados que involucran al edificio es sin duda el asesinato del entonces presidente y vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos políticos, a hacerlos prisioneros y asesinarlos a solicitud de Victoriano Huerta. A la llegada a Lecumberri fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera te invita a conocer este y otros materiales históricos que se registran en la mapoteca principal, o bien también puedes visitarlo a unas cuadras de nuestra institución o de nuestro CECI 14 en la avenida Observatorio 192, ¿sí?, entre Platas y Arzobispado. La cárcel de Belén, ubicada en el edificio que hoy comprende la calle Arcos de Belén y avenida Niños Héroes, en la Ciudad de México. Fue inaugurada en 1862 por los liberales posreformistas que buscaban la construcción de una nación nueva. Sin embargo, dicha prisión marcó el inicio de un sistema penitenciario totalmente diferente al que se tenía en aquella época. Hablemos un poco acerca de sus memorias. Anteriormente se le llamaba la cordada. Esta representaba, como lo mencionamos, un símbolo del régimen liberal en contra del satanismo. Ahí se establecieron, ¿sí?, celdas especiales para este tipo de personajes acusados de ser satánicos y ir en contra del régimen político, como Guillermo Prieto Pradillo, que obviamente fue uno de los más destacados personajes en aquella época. Cuando se da la nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1859, muchos inmuebles pasaron a ser propiedad del Estado mexicano. Entonces se adaptaron algunos templos como cuarteles y en el caso del Colegio de San Miguel de Belén, en 1862, pasa a ser oficialmente una penitenciaría. También asimismo, la cárcel se destacó por ser el primer laboratorio de criminalística en México, donde Carlos Romanac García fue uno de los principales fotógrafos de aquella época, reflejando la tristeza de los presos y haciendo las primeras tipologías de aquellos delincuentes que destacaban en México. Por ejemplo, aquí estuvo encarcelado el primer asesino serial documentado en nuestro país, conocido como el Chalequero, asesino de mujeres. Finalmente, en el año de 1933, ¿sí?, la mayoría de los personajes que estaban presos en aquella época van a ser reubicados en el llamado edificio de Lecumberri, o sea, el Palacio Negro. San Juan de Ulúa, un lugar lleno de historia y misterios. Visitar el fuerte de San Juan de Ulúa es algo imprescindible en tu visita al estado de Veracruz, ya que está lleno de historia para el puerto, desde hace más de 500 años. Por muchos años, el fuerte de San Juan de Ulúa fue una de las cárceles más siniestras de todo el país. Esto se debe a las condiciones en las que se encontraban los presos, las cuales eran inhumanas, con plagas de roedores, insectos y falta de instalaciones sanitarias. Es por eso que se le conoce como el lugar más sucio de Veracruz. Asimismo, también es importante recordar el nombre del cual proviene la llamada cárcel de San Juan de Ulúa.
Viene de dos vocablos o dos palabras, una indígena y española. San Juan, por el conquistador Juan de Grijalva, quien desembarca precisamente el día de San Juan desde la isla Fernandina, ubicada en Cuba, y Ulúa, palabra que proviene del vocablo culhua, mal entendido por los españoles, quedando como Ulúa. Ahora es momento de hablar cómo eran las celdas. Imagínate, las celdas de techo cóncavo y 160 metros cuadrados estaban construidas con una especie de mezcla de agua, arena, conchas y aglutinantes naturales como huevos de ave. Esto producía, lamentablemente, celdas demasiado húmedas y oscuras, además del calor y el ambiente tropical, que en aquella ciudad se encontraba. En cada una de estas celdas podía tener hasta 200 presos y las temperaturas podían alcanzar hasta los 60 grados centígrados, lo cual creaba enfermedades muy lamentables para los presos como la tuberculosis, la malaria o cualquier otro tipo de enfermedad gastrointestinal, llevándolos a la muerte. También es importante identificar que este sitio pues también fue un lugar importante para nuestra historia, ya que durante muchos años pues permitió, además de ser una cárcel, ser un fuerte para evitar la entrada de ejércitos como la del ejército francés en la llamada Guerra de los Pasteles. Venustiano Carranza firma un decreto en 1915 para que entre los años siguientes ningún gobierno pudiera utilizar el fuerte de San Juan de Ulúa como prisión, y 2 años más tarde, en el 1917, se firma la Constitución en dicho lugar. No olvides entonces que es importante recordar estos datos que son parte de nuestra historia en este momento.